Hola y bienvenidos a Páginas Parlantes, el podcast donde la palabra escrita cobra vida. Yo soy Adrián Martínez y seré su guía en este viaje literario, en el que junto con Fernando Hernández conoceremos las historias que viven en las páginas de los libros. Bienvenidos a este segundo episodio de Páginas Parlantes. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Eso es todo, eso es ¿Tú? todo. Chingón, Tranqui. chingón. Sí, tranqui. Eh, bueno, vamos a empezar con este segundo episodio, a ver qué tal nos va. Bien, muy bien. Y dice así: en el vasto universo de la literatura, algunas obras actúan como prismas inquietantes, fragmentando la luz de la realidad en sus matices más oscuros. Así surge la literatura distópica, un género que no teme mirar de frente a los abismos de la sociedad y, en su reflejo retorcido, develar las sombras que se desconocen tras la fachada del progreso. Fue precisamente en las páginas de una novela que los contornos de esta oscuridad adquirieron una forma nítida. Un hombre con la destreza literaria tan perspicaz como su visión crítica, alzó su pluma y dio vida a un mundo devastadoramente verosímil. Un mundo donde la vigilancia y la manipulación son las monedas de cambio, y la verdad y la libertad son meras quimeras en el horizonte. Y es precisamente esta obra, esta oscura joya de la narrativa, la que nos convoca hoy. Estamos hablando de la novela 1984 de George Orwell. Perro. Así, así. Por ahí el Diego nos pidió que hiciéramos la de Un Mundo Feliz. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ahí va, ahí va. Más adelante, Sí. ahorita vamos a empezar con esta. Vamos a empezar leve y, y luego trabajamos esa. Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, fue un escritor, periodista y ensayista británico nacido en 1903. Su vida estuvo marcada por experiencias que sin duda influyeron en la creación de 1984. Orwell nació en la India colonial y a lo largo de su juventud experimentó de primera mano la opresión del Imperio Británico. Esta experiencia temprana forjó su sensibilidad hacia la injusticia y la tiranía gubernamental. Más tarde se trasladó a Inglaterra, donde vivió en condiciones precarias y conoció la realidad de la clase trabajadora. Esta perspectiva lo llevó a desarrollar una profunda empatía por los oprimidos y a cuestionar las estructuras de poder establecidas. En su carrera como escritor y periodista, Orwell se dedicó a denunciar la manipulación de la verdad y la propaganda política. Fue testigo de cómo los regímenes totalitarios de la Unión Soviética y la Alemania nazi distorsionaban la realidad para controlar a la población. Esta observación crítica se reflejaría más tarde en La Oceanía de 1984. Orwell escribió su novela en 1948, y el título original era El último hombre de Europa. Sin embargo, debido a su impresionante visión de futuro, se decidió cambiar el número a 1984, invirtiendo los últimos dos dígitos del año en que la novela fue escrita. Hay otras teorías es eso como una teoría que hay de por qué se llama así y otras es como, pues nada más ponle otro título que sea como más a futuro, Ujú. porque pues son 40 años prácticamente. Sí, Ujú. muchos años después. Y como para que pegara más, pues que el último hombre de Europa. Ahí va. Ahora sí, la novela. La novela se desarrolla en la Franja Aérea 1, una provincia del ficticio continente de Oceanía, en donde el protagonista, Winston Smith, un hombre común que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que es una institución irónicamente encargada de reescribir la historia y manipular la verdad, en nombre del gobierno totalitario conocido como el Partido. El Partido es una entidad totalitaria, como dije, que ejerce un control absoluto sobre la vida de sus ciudadanos. Está compuesto por el Partido Interior, que es un reducido círculo conformado solo por el 2% de la población, el Partido Exterior, que abarca el 13% y se encarga de ejecutar los mandatos del núcleo gobernante. El 85% restante conforma el proletariado o los proles, que es relegado e ignorado por el partido. Los proles no representan ninguna amenaza porque los consideran demasiado ignorantes para rebelarse. Qué, qué familiar suena. Sí, 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 suena bastante cercano. Mm, el partido está encabezado por el enigmático y omnipresente Gran Hermano, o el Big Brother, o el Hermano Mayor.
una figura mítica utilizada para inspirar lealtad y miedo en la población. Su imagen colosal se encuentra en enormes carteles por toda la ciudad, recordando a los ciudadanos que están siendo observados y vigilados en cada momento. A través del telescreen o telepantalla, que es un dispositivo de vigilancia ubicuo, el partido monitorea las acciones de los ciudadanos, creando una atmósfera de constante temor y sospecha. O sea, son unas pantallas como pues sí, como las pantallas que tienes en tu casa, güey, que están así colgadas. Así Sí, son. Además de ser pantalla, tienen también una cámara. Entonces te están viendo todo el tiempo y además reproducen imágenes. sí, es como, es parte de la misma pared. Lo que estaba más o menos también leyendo es que son parte de la misma pared, no hay como tal una separación de, ah, mira, esta es una pantalla como tal. Forma parte de las habitaciones en las que él, por ejemplo, el protagonista se encuentra. Y creo que él, al llegar al verla, no se ve como tal la cámara. Bueno, creo que había como varias opciones. Creo que en la película Ujú. te la pone como un poco distinto al libro, donde se ve que cambian esa parte. Sí, sí, en la película creo que es, o sea, una pared Eh, como si estuvieras proyectando algo en la pared. sí, 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 así, tal Ujú. cual, como una proyección. Sí, porque acá, o sea, sé que incluso se pueden quitar. Porque, o sea, más adelante ves que hay un lugar en donde quitaron la, La pantalla. la pantalla. Ok. Pero, pero sí, o sea, se supone que es eso, pues, porque se ponen como en posiciones estratégicas, por decirlo de Sí, alguna claro. manera, ujú, Para al menos tratar de... para estar viendo lo más posible dentro de él. Ujú. O sea, que tenga los menos puntos ciegos para poder verte todo el tiempo. Sí, claro. Mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En dónde iba? Ah, ok, sí. En esta sociedad, la realidad es alterada y controlada por el partido a través del doble pensar, que de acuerdo con el libro Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, escrito por Emmanuel Goldstein, el mismo libro, significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias y albergadas a la vez en la mente. ¿Sí? Sería lo que ahora llamamos como disonancia cognitiva, Ok. que es creer dos cosas que no pueden creerse al mismo tiempo, pero aún así se puede hacer. Ujú. ¿Sí? Como, no sé, creer que la Tierra es plana Y a la vez. y a la vez en la ciencia, ¿no? En la gravedad, no sé. Sí, O sí, sea, sí. son cosas que no son compatibles, pero aún así, de alguna manera haces una maroma mental para empatarlo, para que puedan coexistir en tu mente. Y la otra estrategia que usan es la neolengua, que es una versión simplificada de la lengua actual, cuyo objetivo es hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios del partido, o lo que ellos llaman un crimen de pensamiento. De esta manera, los medios de comunicación y la historia son manipulados para controlar la narrativa y mantener a la población en un estado de ignorancia y sumisión. La vida cotidiana de los ciudadanos está llena de restricciones y prohibiciones, aunque no hay ley, no hay nada que diga, no puedes hacer esto explícitamente, pues, no hay una ley que lo prohíba. De todas maneras, sí está todo prohibido prácticamente, ¿no? Sí, es Porque como no no hay estar nada que lo bien visto. prohíba, pero si lo haces te castigan. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, como, ok, Sabes por dentro que que no está debes de hacerlo. prohibido, ¿no? Ujú. Es como esa ley invisible que sabes que... Sí, que está ahí y te va a es- castigar, Sí, sí, sí. sí, sí o sí. Sí. Entonces dije, cualquier desviación del pensamiento de la conducta ortodoxa es castigada con severidad. Cito. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espasmódicamente, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra, Ingsoc, que es socialismo inglés. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. O sea, no solo estaban las telepantallas, sino que pasaba un helicóptero y te veía por tu ventana. ¿Qué estabas Eso, haciendo? sí, claro. En dado caso, porque había unas partes.
donde sí hay puntos ciegos. Sí. Existen ciertos puntos ciegos porque incluso trataban como de escribir en pedacitos o Ujú. sabiendo dónde no podía ver y simplemente tapa la mano, estás viendo que te está viendo de este lado, entonces tú finges que estás haciendo cualquier actividad, pero pues no hay una Sí, no cámara se ve, aquí, ajá, sí, no sí, sí. hay acá atrás, entonces de todos modos, ante el ojo humano, pues ves, volteas y dices, "Bueno, está Sí, allá". incluso creo que lo puse más adelante, pero, o sea, es como te están observando todo el tiempo, puede que no vean exactamente qué estás haciendo, pero sí ven tus reacciones. Entonces, Ok. lo marca varias veces, ¿no? Como el protagonista que dice como de, pues es que tenía que tener la cara rígida, a pesar de que me estuviera cagando por dentro, o estuviera muy emocionado o cualquier cosa, era como, tenías que evitar cualquier, Cualquier que, sospecha, cualquier cosa que te pueden que te pueda agarrar. delatar. Que de hecho tiene nombre, se llama cara crimen. Ok, Sí, ok. sí, sí. Y bueno, entonces dije eso y sin embargo las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Fin de la cita. En Oceanía existen 4 ministerios que representan la opresión absoluta, la manipulación ideológica y la negación de la libertad y la verdad. El primer ministerio que conocemos, ya que es en el que trabaja nuestro protagonista, es el Ministerio de la Verdad. Como dije antes, su tarea es reescribir la historia, alterar los hechos y crear una versión de la verdad que se ajuste a la nueva ideología del partido. Perdón, a la narrativa ideológica del partido. La verdad se convierte en una herramienta maleable para el control de las masas, una realidad que puede ser moldeada a voluntad por el partido para mantener a sus ciudadanos sumisos y obedientes. El siguiente es el Ministerio de la Paz, que suena como una parodia irónica de la realidad. Su función real es la de llevar a cabo de la guerra. Sí, la guerra. Pero no una guerra convencional contra un enemigo externo, sino una guerra constante y perpetua contra las otras 2 superpotencias, que es Eurasia y Asia Central. Entonces tenemos Oceanía, Eurasia y Asia Central. Los enemigos cambian según las necesidades del partido y la guerra se convierte en una herramienta para mantener a la población en un estado de perpetuo miedo y control. Ese es el Ministerio de la Paz, el que hace la guerra. Y el Ministerio de la Verdad es el que manipula la verdad, La verdad, precisamente. ajá. O el que crea la verdad. El tercer ministerio, que es el Ministerio del Amor, que aunque suena muy esperanzador, es exactamente lo opuesto. Aquí es donde el partido ejerce su poder absoluto sobre la mente y el cuerpo de sus ciudadanos. Tortura y lavado de cerebro son las herramientas de elección para doblegar a aquellos que se atrevan a desafiar al régimen. Y por último, pero no menos aterrador, está el Ministerio de la Abundancia, que es responsable de la economía y el suministro de bienes. Aquí la escasez se convierte en abundancia y la mentira se convierte en verdad. Las raciones son recortadas, los productos son racionados y el pueblo es manipulado para creer que la escasez es una bendición y la privación es una forma de prosperidad. Estos ministerios son físicamente representados en la novela de la siguiente manera. Cito. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba podían leerse adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma las 3 consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores, que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4. En ellos estaban instalados los 4 ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. Entonces, así son como las ramificaciones que tiene el poder. Ujú. Y de hecho, o sea, esto lo explica el libro que mencioné antes, que se supone que escribe Manuel Goldstein, que está como libro independiente. Ok. ah, y lo que hace es precisamente explicar cómo funciona un régimen totalitario. Te explican el régimen del libro, pero realmente lo que hace es explicar cómo funciona cualquier régimen totalitario, que es eso, controlar la narrativa, Ujú. controlar la comida, o sea, como lo... Pues prácticamente son como las cosas básicas del ser humano. Ujú. O sea, aunque no se vea tan.
tan obvio, Ujú. pero bueno, prácticamente, o sea, no vivimos si no comemos. Prácticamente no vivimos si no hay esta parte de comunicación entre el ser humano con el ser Ujú. humano. Entonces, atacando esta parte que dices, bueno, eh, no pasa nada si no hablo con alguien. No, o sea, te vas volviendo un poco loco. Vas volviéndote más ermitaño, simplemente hasta tu energía, todo esto se va apagando, se va... Y más allá de eso, no puedes ni siquiera mm, como rebotar tus ideas, ¿no? O sea, Ajá, porque si no puedes hablar con otra persona, entonces es probable que el único que vea las cosas así seas tú y entonces el que está mal, teóricamente, eres tú. eres tú, Y sí. si hablas con alguien más, entonces puede que alguien, o sea, que los demás se sientan igual que tú, pero si nunca se lo dicen, entonces ¿cómo te organizas o cómo te pones de acuerdo para hacer algo para cambiar eso, Sí, claro. ¿no? Que pues prácticamente eso es lo que pasa O crear nuevas acá. ideas, ¿no? Con esta Sí, parte en cuanto a libros, a lecturas, si también está controlada esa parte, no va a haber un trabajo en cuanto a tus neuronas, a tener que pensar un poquito más. Prácticamente la publicidad del pensamiento es, no hay opción, esa es la única que sí. va a pensar por ti. Y es eso, te dicen qué está bien pensar y qué está mal pensar. Y Ujú. aparte de acá, no solo te dicen qué está bien y qué está mal, sino que te castigan si piensas mal. Todo, Ujú. todavía. Sí, sí, y castigos bien culeros. Sí. Sí. Entonces, sigo. En este mundo controlado y opresivo, Winston se revela secretamente al mantener un diario donde registra sus pensamientos y deseos prohibidos. Porque está prohibido tener un diario personal, pues, porque es eso, estás plasmando ahí tus ideas, entonces es como, No, eso no. no, eso te va a llevar a pensar y no queremos que pienses. Exacto. Ujú. Conseguir este diario ya es en sí mismo un acto de rebelión, ya que lo encontró en el escaparate de una tienda en un barrio pobre de la ciudad, con los proles. Ujú. Y el partido prohíbe que sus miembros entren en tiendas corrientes. Hasta tienen un nombre para esta acción, le llaman traficar en el mercado libre. Sin embargo, no es una prohibición que se cumple al pie de la letra, ya que hay artículos de primera necesidad que solamente se consiguen ahí, como las agujetas para los zapatos o las navajas para rasurarse. La primera vez que Winston se propone escribir en su diario, se pregunta para quién está escribiendo él este diario, y se responde que para el futuro, para quienes todavía no han nacido, pero su propia respuesta lo aterroriza. Cito, ¿cómo iba a comunicarse con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza, o una de dos, o el futuro se parecía al presente y entonces nadie le haría ningún caso, o sería una cosa distinta y en tal caso, lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. ¿Sí? Sí. Sí, o es igual y entonces nadie lo va a leer. Qué triste porque no hay esperanza. O Ajá, sea, es prácticamente eso. sí. No hay esperanza. Entonces el hecho de estar leyendo es como, De estar escribiéndolo incluso. O sea, ¿qué perdón, caso tiene escribiendo. escribir esto si nadie, Sí, si quien lo lea no le va a servir para nada? pero sabe que muy por dentro es algo que necesita Ajá, sí, sí, hacerlo, sí. necesita hablarlo, necesita escribirlo, escupirlo, algo, Ujú. lo que sea. Vomitarlo Sí, prácticamente, sí, sí, sí. exactamente. En este caso yo creo que sí es vomitarlo. Sí, sí, de hecho, eso es más o menos lo que pasa. Mira. Cuando Winston por fin se decide escribir en su diario, el temor lo paraliza y ni siquiera es capaz de recordar lo que intentaba escribir en primer lugar. Logra superar este miedo inicial y escribe sin parar hasta que los calambres lo fuerzan a detenerse. O sea, lo vomita Sí, prácticamente. sí, sí. Y es justo después de eso que recuerda los motivos por los que quiso escribir en ese momento. El primer motivo fue Julia, o Julia, pero yo le voy a decir Julia porque Julia. México. Una joven que, igual que él, trabaja en el Ministerio de la Verdad y que Winston describe como, cito, una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono, que es como un overol, Ok. ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Antisex. Fin de la cita. Aquí, Winston también nos deja ver su aversión hacia las mujeres, especialmente las jóvenes y bonitas, porque según él, son lo más fanático del partido, las que se tragan todos los eslogans de propaganda, y entre ellas abundan las espías aficionadas, por lo que estar cerca de Julia le provoca desconfianza.
Y ahí hay como Es un como, pedo que, o sea, la ve y eso piensa, pues como que la odia y le da miedo y la aborrece y así. Precisamente por eso, porque por lo general las muchachas, sobre todo las que pertenecen a la liga antisex, son las que se creen pues, todas las mentiras y entonces se y, dedican a delatar gente. sí, claro. Ujú. Porque te premian por delatar a los demás, entonces, pues. Ah, ok. Ujú. Prácticamente ese es su trabajo, ¿no? Ese es su chamba, buscar para quedar bien Ajá, con su como para hacer autoridad y... puntos. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Y para ser más patriotas que los demás. Ándale. También eso. O sea, se exalta mucho esa pertenencia al partido. Porque no es ni siquiera como del país o así, es como eso al partido. Todos, por Sí, sí, eso sí. están las divisiones, como están los del partido interior, que es los muy privilegiados, que son los que están cerca del gran hermano, y Que luego el son partido, que es el 2%, 2%, ¿no? Ajá. ajá. Y luego el partido exterior, que es donde están ellos, que son los trabajadores y todo este rollo, pero son los que están ahí. Y 15 me parece. luego los pobres, Y luego que es que es el el 80 y 80, tantos ujú, por el ciento, sí. 85 creo. Ujú. Y bueno, el otro motivo de Winston para escribir el diario es O'Brien, un miembro del partido interior, a quien describe como, y cito, un hombre corpulento con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su Se formidable parece a mí. aspecto, sus modales eran bastante agradables. A ver ahorita. O sea, era un buen tipo, ¿no? Era un buen tipo. Sí. Y Winston tiene la sensación de que O'Brien puede no ser tan leal al partido como aparenta. Ok. O sea, tiene la idea, ¿no? Una Así de verlo. pequeña esperanza ahí. Ujú. Ok. Porque Winston pues tiene sus dudas respecto a todo este desmadre y así. Pues yo creo que a todo, ¿no? Ujú. Pues no, luego ves que no. Te es que no. Ujú. Confía. Bueno, sí. Sí, hay un vecino de Winston que creo que no lo agregué, pero sale ahí en la novela y así, y es como súper fanaticote y es el que está bien encargado de organizar y de hacer todo, y tiene hijos, y entonces él está orgulloso de que sus hijos son espías, Ok. ¿no? Y entonces de repente pues, son niños ahí que, te digo eso, les inculcan que vayan y delaten. Entonces platica que en una salida que tienen al campo, mm, con un grupo de niños, de repente dice que la hija ve a un vato que va caminando y entonces lo sigue y va así como, a ver, pues, ¿qué está haciendo este güey caminando solo hacia el campo, ¿no? Entonces lo va siguiendo y cuando ve que se mete en algún lado, va y busca a los policías y lo delata. Y entonces el papá está súper orgulloso porque la niña delató a un güey que resulta que sí era un criminal contra el partido, ¿no? Criminal. Ajá. Ok. Entonces sí, como que los fomentan ese tipo de conductas. Sí. Ujú. Y bueno, aquí Orwell utiliza este momento para hablarnos de los 2 minutos de odio, en los que los ciudadanos son convocados a un lugar común. Es una práctica que tienen todos los días, en donde enormes pantallas proyectan imágenes de Manuel Goldstein, el traidor y enemigo del partido. La multitud, como un enjambre enloquecido, se sumerge en una orgía de odio y desprecio hacia Goldstein y todo lo que representa. Estos minutos de odio son una manifestación coreografiada de la manipulación emocional, diseñada para unificar a la población en torno a un enemigo común y desviar su atención de los problemas reales que enfrentan. La multitud se convierte en una marioneta del partido, una masa irracional y furiosa, que canaliza su frustración y resentimiento hacia un enemigo inventado. El partido explota esta efusión de odio para reforzar su control y asegurarse de que la población permanezca cohesionada bajo su autoridad. En medio de este frenesí de odio, Winston hace un esfuerzo por dirigirlo hacia Julia, y al pensar en ello se da cuenta de por qué la odia. Cito: la odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbreante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de castidad, el símbolo de la Liga Ujú. Antisex. Inmediatamente después de los 2 minutos de odio, todos corean las iniciales del Gran Hermano en lo que Winston entiende como un aborrecible procedimiento de autohipnosis que le horroriza, pero al que se suma como hacen todos porque es obligatorio. Mientras piensa en esto y hace un esfuerzo por unirse al canto, su mirada se cruza con la de O'Brien. Cito: un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos.
Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. Estoy contigo, parecía estarle diciendo Brian. Sé en qué estás pensando, conozco tu asco, tu odio, tu disgusto, pero no te preocupes, estoy contigo. Fin de la cita. Esta es una confirmación para Winston de que los rumores sobre la existencia de una conspiración secreta de parte de la hermandad son reales. Ahí es donde, o sea, por eso es por lo que él piensa que O'Brien no es tan leal al partido. Ok, ok. Sí. Sigo. Entonces, al darse cuenta de que mientras recordaba todo esto había estado escribiendo sin parar las palabras abajo el gran hermano en su diario, Ujú, sí, Winston reconoce el error que cometió, ya que, como mencioné antes, el hecho de tener el diario constituye ya un crimen del pensamiento o criminal, como le llaman. Y está seguro, porque lo ha visto, que tarde o temprano lo descubrirán y lo harán pagar por ello. Cito. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. 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 Vaporizadores. Mm, sí. Aquí alguien llama a la puerta de Winston y siente cómo su alma abandona su cuerpo mientras toda la sangre baja a sus pies. El susto de... Sí, güey. Sabe que no puede demorar en abrir la puerta, eso es lo peor que podría hacer, y en el momento en el que pone la mano sobre la perilla, recuerda que dejó el diario abierto y que abajo el gran hermano puede leerse desde lejos. Pero sabe que si cierra el diario antes de que la tinta se seque, este se puede dañar de forma irrecuperable. O sea, Sí, sí, sí. o echas a perder el diario o te arriesgas a que Correcto. alguien lo vea. Yo cerraba el diario, pura madre. Bueno, si ya sabías que desde un principio era un Sí, sí, sí. riesgo, Si ya sabes que ya saben, pues ya. igual sí. Sí. Así que solo contiene la respiración y abre la puerta. Y ahí, parada frente a él, se encuentra su anciana vecina, la señora Parsons, que va a pedirle ayuda para reparar su desagüe. Vuelve el Le color vuelve el rojo. color, sí, güey. Winston va y le ayuda con su desagüe y vuelve a su departamento. Una vez allí se pregunta si podría escribir algo más y le viene a la memoria un sueño en el que una voz, que en el momento no reconoció, le decía mientras cruzaba un pasillo oscuro: nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad. Y no fue hasta después que identificó la voz de su sueño como la voz de O'Brien. Entonces Winston vuelve a preguntarse para quién escribe el diario y por fin escribe, cito, para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Winston se da cuenta que es hombre muerto y escribe: el crimen del pensamiento no implica la muerte. El crimen del pensamiento es la muerte misma. Claro. O sea, y ya sabe que ya es, pues ya está muerto, güey, por haber, Sí, siquiera por haberlo pensado. Y se dan cuenta que lo pensó. Sí. Entonces, al reconocerse ya a sí mismo muerto, le parece urgente vivir lo más posible. Así que se lava las manos para eliminar el rastro de tinta y así no puedan saber que escribió a mano, guarda bien su diario y se dirige a su trabajo. Y así. Entonces, porque también tienen eso, ya nadie escribe a mano, por eso es es que, o todo sea, con máquinas, ni ¿no? siquiera es algo así. O sea, se llaman, ay, güey, no me acuerdo cómo se llaman, Ok. pero es un aparato en donde tú le dictas y va escribiendo solo. Pues ni caligrafía, Nada, no. nada. Mm, mm. Entonces por eso se lava las manos para que, porque si ven un rastro de tinta va a ser como de a ver qué Sí, pedo. O sea, es como, sí. ¿por qué tuviste la necesidad de escribir y qué Ajá. y por ¿Qué qué? escribiste? Así es. Ujú. Sí, sí, sí. Después ya Winston se va a su trabajo y se duerme y todo, ¿no? Winston sueña con su madre y su hermana. Debió tener unos 10 u 11 años cuando su madre murió. Ellas se sacrifican para que él pueda sobrevivir.
Pero lo que ahora sobresalta a Winston al reflexionar sobre lo soñado es que la muerte de su madre, ocurrida hace 30 años, fue trágica y dolorosa de una manera que ya no es posible. Piensa que la tragedia pertenecía a épocas antiguas y solo podía concebirse en un momento en que todavía existía la intimidad, la vida privada, el amor y la amistad, y en que en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de una razón especial. Winston comprende bien que eso no puede suceder ahora. Lo que existe en la actualidad es el miedo, el odio y el dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. De repente en sus sueños se encuentra de pie sobre el césped en una tarde de verano cuando los rayos de sol bañan la corta hierba con un resplandor dorado. El paisaje que ahora tiene ante sus ojos se le aparece con tanta frecuencia en sus sueños que nunca está completamente seguro de si alguna vez lo vio en la vida real. Cuando está despierto, lo llama el país dorado. Una joven morena se acerca a él a través del campo. De un solo gesto se desprende de sus ropas y las arroja con desprecio a un lado. Su cuerpo es suave y pálido, pero no despierta deseo en Winston, que simplemente lo observa. Lo que lo emociona en ese momento es el gesto con el que la joven se despoja de sus ropas. Con la gracia y la despreocupación de ese gesto, parece estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser eliminados y enviados al olvido con un simple movimiento del brazo. Y eso es lo que sueña. Y ahí mientras está soñando eso, lo despierta de la telepantalla y con un, pues es un ruido, güey. Una alarma. Ajá, sí. Dice, dentro de 3 minutos comenzarán las sacudidas físicas. Mientras mecánicamente mueves tus brazos, que es como hacer estiramientos y como Ujú. tipo yoga, pero es obligatorio porque te están viendo. Entonces, Tienes que si hacerlo. lo dejas de hacer o si haces o si se distrae divagando, también lo pueden ver que, oye, ese güey sí está haciendo las cosas, pero está pensando en otra cosa. Ajá. Sí, sí, están así. Pues sí, prácticamente la actividad que hagas es estar en completa. Sí, completamente enfocado en eso nada Sí, más. sí, sí, y es Ujú. nada más voltear, ok, ya hiciste tu trabajo, ok, A lo que sí, ahora que me que sí, toca. y ahora Ujú. qué, pero si hay falla en esto es. Sí, pues es que es prácticamente eso, que no tengas ningún momento o ningún espacio libre para poder pensar, porque mm, en prácticamente les regalan la ginebra, ¿no? Para que cuando no estén haciendo cosas, entonces se emborrachen para que no estén pensando. Ujú. Sí, sí, Mira, sí. Y aquí, es salud aquí con nuestra agüita. pues distópico, distópico, Sí, sí, ¿no? No, es que. sí, sí, sí. O sea, no está tan lejos Mm, de la realidad. Por eso te digo, o sea, eh, lo que hace él es que lleva como a un extremo todas las cosas que él vio, porque, o sea, como te decía, él vivió la Alemania nazi, vivió la Unión Soviética, vivió la Guerra Civil Española, y todos esos pues son regímenes así, totalitarios, que estaban encargados de someter a la población. Entonces, lo que él termina por hacer es llevarlo al extremo, sí, pero, pero no es nada esperanzador, pues es como de todas estas cosas que yo vi, que yo viví. ¿Qué pasaría si además impulsan la tecnología para que funcione a su favor, ¿no? O sí, sea, o en sea, contra de la todavía población. Ujú. Que es pues un panóptico. O sea, te están observando todo el tiempo y no hay manera de que te escapes de su... su régimen. Ajá, porque ya luego ni siquiera es de su vista, porque la vista la internalizas y entonces tú mismo te estás autovigilando. Claro, y haces que todos se vigilen a sí mismos, Sí, sí, ¿no? Es sí. parte de que los niños te estén vigilando todo el tiempo, de Ujú. que esta persona, Ah, porque Julia. al vato ese que te digo, al vecino, eh, la hija lo entrega a Ah, su ok, papá. ok. O sea, la hija entrega a su papá porque lo escuchó que en un sueño, o sea, el vato estaba dormido y mientras estaba dormido dijo abajo el gran hermano. Entonces la niña lo escuchó y lo entregó. Sí, y el vato pues está bien Eh, orgulloso de que su hija lo entregó. ay, Sí, güey, y él dice, pues qué bueno que me entregaron antes de que hiciera algo más que no, solo sí, sí, pensarlo. claro. Y es como, ¿qué pedo? Sí, así, Sí, güey, pero están pues bien adoctrinados, ¿no? sí, O sí, sea, sí, 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 pues sí. ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, pues como los, ahora sí que me voy a meter en un tema muy, muy duro, Muy como actual. parte de esto de la religión, este tipo Ajá. de personas que es padre he pecado.
y el hecho de hacer pecado tras pecado, sentirte orgulloso de que recibiste tu merecido por un pecado que tú consideras malo o al menos tu religión lo hace, y cuando a lo mejor uno por fuera que no es tan religioso, que no es nada religioso, dices, pues, ¿por qué te Porque vas das y de le la... cuentas a ese güey, para Sí, empezar. para empezar, ¿no? O ¿por qué estarte dando de latigazos tú mismo, ¿no? ¿Por Ujú, qué sí, esta sí. parte de culpa cuando es mejor y más fácil pensar cómo solucionar las cosas Ujú, o sí, sí, desde sí. fuera, ¿no? Pero bueno, es algo que es Sí, o imposible. sea, pero por ejemplo, esa parte me quedo con eso como de confesarle, ¿no? O sea, ¿por qué le dices eso a otro güey? Porque ahorita incluso, o sea, ya la religión católica ya perdió como todo el sentido de la confesión, ¿no? O sea, Sí. ya queda como mero rito, pero, o sea, tanto esa como todas las otras sectas y religiones que hay, incluso las de coaching y todo este rollo, o sea, tienen como ese mm, fomentan que haya, o sea, uno, que se estén vigilando entre ellos, precisamente así, que se echen de cabeza y todo este rollo, y otra, que le cuentes a alguien de la misma organización, que le cuentes eso, como tus pecados o tus secretos o como le llamen en esa organización, pues. Ujú. Entonces, lo que hacen con eso es controlarte totalmente, por eso te digo, la religión católica ya perdió eso porque ya no puede controlar tanto a las personas por medio de su confesión. Porque se Sí. instaura por eso, para saber y para saber los secretos de la gente y entonces poder manipularlos a través de sus secretos. ¿Sí? Si quieres la religión por medio de la culpa y el chantaje emocional, pero, pues no sé, Nexium, por ejemplo, ¿te acuerdas de lo de Nexium, del güey que marcaba A los, a, ¿a quién? a sus A sus adeptas, que era fieles. como un vato de coaching? Ah, ok, ok. Fue un escándalo enorme porque estaba el hijo de Salinas, o sea, había un chingo de gente ahí metida. Ujú. Entonces, lo que hacía ese vato, o en ese grupo, en el de las chicas, porque no las marcaban a todas, pero las chicas a las que marcaban, lo que hacían era que para poder entrar a ese grupo selecto de mujeres, que eran las novias del chido, mm, ellas tenían que contarles sus secretos a las chicas y creo que las grababan. Y aparte tenían que enviar fotos de ellas desnudas. Sí. O sea, después de contar los secretos, tenían que enviar fotos de ellas desnudas. Y si ellas decían, ¿sabes qué? No quiero enviar fotos. Bueno, si no envías las fotos, entonces yo tengo aquí todo esto y lo puedo decir. Y entonces Chantaje, es todo el como ya te la chantaje. pelaste, güey, Sí, sí, porque ya sí. tienen, ajá. Ya Y está. eso lo hacen todos, lo hace la cienciología, o sea, lo hacen todas las sectas. O sea, todos los que buscan manipularte tratan de acceder a eso, Es esta que parte de la luz tú, del mundo, ¿no? ajá, También todo también. esto. Sí, sí, sí. Y entonces tú les das esa información que ellos necesitan, pero lo haces de manera voluntaria incluso. Como eso, como la confesión. Te digo, ahorita ya no funciona porque ya no tienen ese poder, pero para eso se instauró. Sí, O sea, sí. y tú crees que con eso te estás limpiando, pero es como de, no, güey, pues solo estás haciendo catarsis, pero si se lo cuentas a él o si lo dices en voz alta en tu casa es lo mismo, porque realmente no te van a ofrecer ninguna solución. No. Es darle mil vueltas al mismo asunto al mismo problema que tienes, ¿no? Para crearte Ujú. una falsa esperanza y después llegas al mismo punto donde iniciaste, con los mismos problemas donde Sí, se sí, te supone que quedas te ibas a igual, nada aliviar. más ya lo dijiste y entonces como, O peor, ¿no? sí, o peor. Sí. Bueno, entonces decíamos que despierta, ¿sí? Y luego empiezan las sacudidas físicas, que es que los ponen a hacer ejercicio, ¿no? Dice, mientras mecánicamente mueve sus brazos, lucha por rescatar la confusa etapa de su infancia temprana, de su sueño. Sin embargo, le resulta sumamente complicada. Más allá de la década de los 50, todo se desvanece. Sin puntos de referencia externos, es imposible reconstruir ni siquiera un esquema de su propia vida. Recuerda eventos de enormes proporciones, así como detalles sueltos de su niñez, pero sin poder capturar la atmósfera. Y hay extensos periodos en blanco donde no puede encajar nada. En aquel entonces todo era diferente. Incluso los nombres de los países y su división política. Por ejemplo, la Franja Aérea número 1, que es donde viven, no llevaba ese nombre en esos días, se llamaba Inglaterra o Bretaña, aunque Winston está casi seguro de que Londres siempre fue Londres, siempre se llamó así. Cito, pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia.
la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo, lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad, pero en el neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. O sea, es eso. Entonces, ahí se pregunta eso, o sea, ¿cómo estoy seguro de que antes los países no se llamaban como se llaman ahorita, o que los países eran diferentes, que había más países, que la gente era libre, si no hay un registro aparte de mi propia memoria o de la memoria de las personas? Si las personas no se quieren acordar o no se pueden acordar porque no tienen nada en donde constatarlo, porque la historia, Se reinició. sí, o sea, se No hay reescribió. se reescribió, fue Ujú. un corte y de aquí para atrás, no hay nada. Sí, o hay lo que nosotros decimos que hubo. ¿Qué Y, querés pensar que hubo, no? ajá, sí, es como de, ok, tú dices que se llamaba Inglaterra, pero ¿dónde dice que se llamó Inglaterra Ujú. alguna vez? Entonces Lo, es lo como, niegan, como ¿no? un Porque tipo de gaslighting, ¿no? Como de, se hace que el que está mal eres tú, porque aquí todos los registros dicen que siempre se ha llamado así, o sea, y tú te acuerdas de algo que no pasó porque no está en ningún lado. porque imagínate, en los bajos mundos debe de haber ahí registros, debe de haber al menos a lo mejor un libro donde, o Ujú, información, o un diario quizá de alguien más, no solamente de él que hizo uno, puede haber que puede que haya existido a lo mejor otra persona que pudo haberlo escrito ujú. y decir, bueno, aquí se plasma, esto ya no hay, no existe, pero por lo que yo recuerdo, aquí está, quien quiere creerlo bueno, quien no, pues allá él, ¿no? Pero Sí, digamos que nos estamos extendiendo como en ajá, el sí, sí, universo claro, en el de este universo libro, del... ¿no? Sí, sí, porque aquí se centra únicamente en él y Ujú. en lo que le pasa En a lo que él, le ¿no? pasa, sí. Pero sí estaría chido como abordar todo Sí, este claro. mundo distópico, Como la que vende las agujetas, por Ajá, ejemplo, es ajá. como, ¿y ¿Y usted, ellos señora, qué? ¿Y cómo de se hizo dónde de consiguen esto, ese no? tipo de Ajá. cosas? Ajá, sí, sí. Sí, 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 o sea, Sí, eso sería eso interesante. estaría chido, sería como un spin-off de... Ándale, ándale. Estaría chido. Pero sí, o sea, menciona también en algún punto que el partido se ha encargado de buscar y de acabar con todos los libros que digan una cosa diferente a lo de ellos. O sea, y que han hecho, pues ahorita ya llevan como 30 años en el poder. Sí, Entonces, o sea, han hecho un muy buen trabajo para acabar con para todo acabar eso. con eso, sí. Entonces, ahorita, ya en este punto, sí es bastante complicado rastrear algo que diga algo contrario a la opción, perdón, a la verdad Sí, sí, sí. impuesta, ¿no? Ujú. Mm, ok, sigo. El pasado no solo ha sido alterado, sino que se está destruyendo. Intenta recordar cuándo oyó por primera vez del Gran Hermano. Cree que fue en los años 60. En los libros de historia del partido, el Gran Hermano figura como líder y protector de la revolución desde sus inicios. ¿Es lo que te digo? Sus logros retroceden en el tiempo hasta los años 40 y 30, cuando los capitalistas aún deambulaban por las calles de Londres en autos relucientes o coches de caballo. Pero se desconoce cuánto es verdad y cuánto es inventado. Winston ni siquiera puede recordar cuándo empezó a existir el partido. Y hay gente para la que cree que de veras siempre ha existido. Aunque ellos hayan vivido, que es eso el doble pensar, aunque ellos hayan vivido en una época en la que no existía el partido, como Es, les dicen todo el tiempo que siempre ha existido, entonces sí, es como, es más fácil para mí aceptar lo que me estás diciendo que probar que no es cierto, sí, claro, porque ¿no? te... Porque no hay pruebas. O sea, las únicas pruebas es la memoria de la gente Sí, y no es muy fiable todo el tiempo, ¿no? sí, no. Entonces, Porque te están haciendo cambiarlo tu propia verdad, están quitándote esta ujú, verdad que tú sabías sí, que tenías, pero ahora ya dudas. Y el hecho de ya dudar y, pues sí, tener la verdad sí. ahí Y eso, enfrente, además, lo apoyan con todas las pruebas. Es como, pues es que en todos los libros dice lo que nosotros decimos. sí, claro. Entonces tú estás mal. Y es como, Ya el ah, conformismo ujú, es mejor y más sí, sí, fácil sí. adaptarte a esta idea colectiva. Realidad. Ujú. Sí.
Esa misma tarde, Winston llega a trabajar y recibe en breves mensajes sus tareas, un grupo de documentos a modificar. Esos mensajes tratan sobre artículos o noticias que deben ser cambiados o rectificados. Por ejemplo, en un artículo del Times del 17 de marzo se menciona que el Gran Hermano predijo una ofensiva eurasiática en África del Norte, cuando en realidad ocurrió en la India Meridional. Esto necesita ser corregido para que coincida con los hechos reales. También en un artículo del Times del 19 de diciembre del año anterior se presentaron pronósticos de consumo para ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983. Sin embargo, el consumo real difirió mucho de esos pronósticos y Winston debe ajustar las cifras para que coincidan. Ok. ¿Sí? O sea, el Gran Hermano no se puede equivocar. Todo lo que él diga, si no se cumple, entonces no está mal él, están mal los hechos. Hay que ajustar Sí, sí, lo sí. que él dijo, lo que estuvo escrito, ahora tiene que coincidir con lo que sí pasó. Así es como se modifica la historia. Su otro mensaje es sobre un error simple que puede corregirse en minutos. El Ministerio de la Abundancia había prometido que no habría reducción en la ración de chocolate durante 1984, cuando en realidad se reducirá de 30 a 20 gramos. O sea, tienen que ir a buscar el artículo en el periódico en el que apareció eso para que coincida con lo que sí pasó. Sí, sí, sí. Así, pues Pero, nunca se equivoca, ¿no? claro. Entonces, si alguien quiere revisar, es como de, oye, dijeron que no iba a haber reducción. Y ya no, pues ¿dónde dice? Mira, aquí están. Dice Claro. que esta reducción es la que iba a haber. La quiero ver. Sí, sí, Ajá, sí. sí, sí. Entonces, es como siempre nos lo han dicho, siempre nos han dicho la verdad. Está bien cabrón. Sí. Así funciona el ministerio. Ese es uno de los departamentos del Ministerio de la Verdad, que es donde trabaja Winston. Dice, Winston observa a los funcionarios que trabajan en la revisión y alteración del pasado. En una cabina, una mujer elimina los nombres de personas vaporizadas de los números pasados de la prensa. Otra manipula poemas ofensivos para que se ajusten a la ideología del partido. Este pasillo es solo una pequeña parte del vasto departamento de registro, una rama del Ministerio de la Verdad, cuyo propósito es producir información, entretenimiento y literatura modificados para el beneficio del partido. Desde estatuas, desde estatuas hasta eslogans, todo se fabrica aquí. La operación se repite en los niveles inferiores y produciendo periódicos sensacionalistas, películas vulgares y entretenimientos simplificados. Incluso hay una sección de pornografía llamada Pornosec, cuyo contenido está sellado para los miembros del partido, excepto para los que trabajan en esa sección. El departamento de registro es solo una parte de la maquinaria de control y manipulación del pasado que tiene el partido. Entonces, así se encargan de reescribir completamente todo y de producir el entretenimiento también, que es lo que decías. Los libros, que creo que no lo puse, pero Julia trabaja en una parte en donde se escriben mm, novelas y las novelas se escriben como con unas placas nada más grandotas y se van modificando. Entonces una tiene un argumento, una tiene personajes y así, y nada más es como de, ay, pega esto con esto, con esto, con esto. Y ya, así mándalo. Y ya, Y todo sí. está autorizado por el partido. O Sí, sea, no hay y nada eliminando que... detalles, eliminando Ujú. detalles que puedan cambiar un poco la mentalidad de Sí, las personas, sí, ¿no? sí, sí. O sea, que no los hagan cuestionarse, que no los hagan pensar en, pues, en Sí. prácticamente nada que no quieran que piensen. Entretenimiento Basura. basura. Efectivamente. Efectivamente. Es una gran cámara de eco, como cualquier red social. Como como cualquier programa Sí, güey. últimamente famoso. Sí, 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 el que quieras. Mm, Más tarde, en el comedor, Winston se encuentra con Syme, un camarada que trabaja en el nuevo diccionario de neolengua, y le explica que en lugar de registrar las nuevas palabras y sus significados, lo que se hace es eliminar palabras que consideran innecesarias. Así, se considera que la palabra malo es innecesaria si existe la palabra bueno. Y tenemos a su contrario como no bueno, que es más preciso. Si buscas por fortalecer la palabra bueno, plus bueno basta para indicar algo mejor que simplemente bueno. Y doble plus bueno funciona perfectamente para resaltar un nivel mayor de bondad. Al final, todo lo relacionado con la bondad podrá expresarse en 6 palabras. De hecho, solo una será necesaria. Así, Doble plus bueno. más que más bueno. Más que más bueno. Cito. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Le dice el amigo de Winston. Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto,
¿Cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco habrá justificación alguna para cometer un crimen del pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad o doble pensar. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Eso es lo que dice el amigo que está haciendo el diccionario. Ok. Ujú. Entonces es eso, quitar cada vez, reducir tanto el lenguaje que no puedas pensar fuera de esas palabras. Entonces no puedas rebelarte porque no No existe el existe. concepto de rebelión en tu cabeza. Ujú. Sí, sí. Incluso sí, pues el diccionario es tratar de no, ni, si- ni siquiera preguntarte el por qué esta idea puedes concebirlo. O sea, yo creo que es ni siquiera tratar de concebir una idea Ajá, sí, sí, sí. porque no existe. No hay rastro, no hay nada, no hay nuevo. Sí, pues está esta frase que dice, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje, ¿no? Entonces, no me acuerdo de quién es, pero, pero es eso precisamente, o sea, puedes pensar tanto como puedas concebirlo, Concebir, y sí. como pensamos en conceptos, entonces mientras más conceptos tengas, más cosas puedes alcanzar a pensar, ¿no? Más ideas, más... Sí, claro, como crear como las redes neuronales Ujú. prácticamente. Entre más pienses, más van a Más estar lo fortaleces. conectando, más Ujú. fortaleces. Entonces, bueno, había una maestra, no recuerdo, creo que fue en la universidad, y decía, es como las luces de Navidad. Ujú. Simplemente quitas una, se reducen algunas, ¿no? Pero si prendes otra, si conectas otro enchufe, prendes más y más y más y más. Y es esta parte de pues, crear todo un mundo luminoso. Sí, efectivamente, pues es que es eso, si velo como ladrillos, si les vas quitando ladrillos, menos cosas puedes construir. Sí. Entonces, si al final te quedas con dice 6 palabras, ¿no? Pero, o sea, te quedas con una cantidad tan reducida que lo mucho que puedes llegar a pensar es nada. Porque pues es regresar, es crear un vocabulario muy primitivo. Ujú. Es- Casi a base de sonidos. sí, me encanta, me super fascina ese bueno plus. Bueno, Sí, sí, doble plus bueno. doble ¿No? plus es bueno. Sí, no. Como, ok. O sea, Sí, porque ni siquiera demuestras felicidad al momento de decir esto, no es como doble plus, bueno. No, claro. es así, esto, tal, cual, ya. Y Sí, 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 o sea, porque acaban precisamente con eso, con la poesía, con la literatura, con todo este tipo de cosas que usan muchas palabras y usan el lenguaje de muchas maneras diferentes. Entonces, como de no, todo eso está mal, sí, ¿sí? Hay que hacer que se use la menos cantidad de palabras y se lo voy a vender a la gente como que es más fácil para ellos. Y entonces, siendo más cómodo para ti, tú lo vas a empezar a adoptar y ya, y no es una cuestión represiva violenta, sino es una represión que tú mismo buscas y que tú mismo aceptas y que tú adoptas como algo positivo para ti. sí, ¿Sí? porque yo, mira, lo que puedo decir es que eh, obviamente todo esto que hemos estado hablando está más que apegado a la vida diaria Sí, de claro. cada uno de nosotros, ¿no? Eh, pero también hay algo muy bueno que yo recuerdo mucho, que por ejemplo, esta parte de querer expresarte, uno de niño es, querías, no lo sé, cantar, leer algo, ¿no? Leer, Ujú. qué sé yo, estás en secundaria o en primaria, un libro de Crepúsculo, no sé, ¿no? Y que era algo así, ¿no? Dices, estás enseñando, estás empezando a ver en el mundo de la literatura y de repente es el auge en ese tiempo, es, aquí está el libro, lo venden en todas partes, hay hasta películas, date, ¿no? Pero la gente es un libro para mujeres, es esta parte, entonces te reprimían Ujú. todo esto, ¿no? ¿Tú querías leer Y, Crepúsculo? ¿mande? ¿Tú querías leer Crepúsculo? ¿No te No, dejaron? no, lo leí, fíjate que, de hecho, creo que nada más leí el segundo por una amiga. Y yo recuerdo que en la secundaria me juntaba mucho con una amiga
era punquetón y todo Ajá. este rollo y le gustaba mucho como Los parte de vampiros. los vampiros, no tanto por el hecho de Crepúsculo, sino esta parte rara, ¿no? De Ajá. yo soy malota y la chingada, ¿no? God. Mamá panda, también esta Ay, sí, parte, sí. ¿no? Qué Entonces, malo eres, te gusta incluso Panda. el hecho de un hombre con una mujer de siendo amigos era hasta como un poco mal visto porque a ti te gustan los niños, ¿no? ¿O por qué te juntas con mujeres? ¿O por qué esta parte Ah, sí, también, claro. ¿no? Entonces, toda esta represión creo que se ha desvanecido un poco con esto de parte del eslogan del no bullying, no esto. Ujú. Mucha gente, de repente a veces que voy pasando por mi trabajo, hay una preparatoria cerca también o varias secundarias que los veo y es otro tipo de gente ya a Sí. la que yo estaba acostumbrado a ver. Ya no es la misma persona como toda emo, toda enojada por la vida, es decir, y pensando en que se van a burlar de mí y todo esto. Entonces te mantienes en un estado machista y dices, no, yo con mis ideas, ¿no? Pero ahorita ya no, ya Sí, no, te lo ahora se juro que... fomenta más el expresar tus emociones y trabajar con ellas, hacer algo con ellas, porque Exacto, exacto. no es nada más como de exprésalo, es como de sí, lo expreso, te pego. Si Sí, expreso exacto. mi enojo, te voy a pegar. Sí, Sí, claro, o sea, claro, es claro. como de, bueno, ok, entiéndelo, asúmelo y trabájalo, ¿no? Es como de, ok, ahora haz algo con tu emoción, no nomás vayas y la vomites, vaya, Sí, ¿no? sí, sí, no, Sí. no, y por el coraje que traes a lo mejor en tu casa, porque a tu papá también le pasó algo, ¿no? O a tu Ujú. mamá, y de repente llegas y también contigo, y o sea, ¿qué pedo? ¿Qué onda con Sí, esta luego tienes parte, no? los tiroteos masivos, ¿no? Por suerte aquí no pasa eso, pero Es, pero bueno, nada, es que no tenemos ese acceso a las armas, sí, no, sí, igual, uno pero que sí, otro ahí, pero esperemos no, no haya, en un sí, no, futuro, no, que se queden allá, lejos. pero sí. Sí, bueno, entonces la joven de la mesa de al lado lo observa sigilosamente, y Winston nota que es la misma mujer morena del departamento de la novela, que es Julia. Sus ojos se cruzan por un momento y luego ella aparta la mirada. Un escalofrío le recorre el cuerpo y lo invade una intensa sensación de miedo. Aunque desaparece rápidamente, lo deja inquieto. No puede recordar si ella ya estaba ahí cuando él llegó a la mesa. Desconoce si es un miembro de la policía del pensamiento, pero es consciente de que los espías entusiastas son todavía más peligrosos. No puede permitirse el lujo de pensar en público ni cerca de una telepantalla. Cualquier gesto mínimo podría delatarlo. Aquí va lo que te decía. Cualquier indicio de ocultamiento lo pondría en riesgo. Incluso en su rostro debe evitar mostrar emociones inapropiadas. En neolengua esto se denomina cara crimen, que era lo que te decía. Ujú. Sí, o sea, tienes que tener poker face todo el Poker tiempo. face, sí. Ujú. Por segunda vez en 3 semanas, Winston llega tarde a una reunión en el centro comunal. Un miembro del partido no debe estar solo a menos que esté durmiendo, comiendo o trabajando. Cualquier acto que sugiera soledad es riesgoso, porque pues es eso, ¿qué haces en soledad? ¿Qué tienes que hacer tú solo pensar? ¿En qué? Y ¿No? Entonces es como darle mantente vueltas. ocupado, estate con la gente y así podemos escuchar lo que dices y todos los demás pueden estarte observando. Sí, sí, por eso no es bueno que estés solo. Sí, Y claro. en su casa hay una telepantalla que lo está viendo todo el tiempo, ¿no? Creo que parece ser, pero creo que nunca está solo realmente. Sí, no. O sea, cualquier acto que sugiera soledad es riesgoso. Sin embargo, esa tarde el aire de abril y el cielo azul intenso le tientan. Un impulso lo lleva a alejarse de la parada de autobús y a perderse en las calles de Londres, desafiando las direcciones hasta llegar a un barrio de los proles. Winston había escrito en su diario, si hay esperanza, está en los proles. Y estas palabras resurgen como una verdad posible, ya que, como dije antes, estas representan el 85% de la población de Oceanía, y si se levantaran, podrían acabar con el partido. Ah, una esperanza. Ujú. Así los ve. Pero bueno, dice. Winston sigue caminando por esas calles con el miedo de ser detenido por la policía del pensamiento. Sin embargo, al pasear por ahí y ver la vida de estas personas, vuelve a pensar en las palabras. La esperanza está en los proles. Y ahora le parece más un acto de fe que un pensamiento razonable, porque los ve, pues, primero pobres, ¿sí? Y como que, o sea, no disfrutan su pobreza, sino como que están conformes, vaya. O sea, eso es lo que él ve, pues, porque están, como decía este güey, el Chicken Little, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya. Así es que me da muchísimo coraje porque los veo pisteando Sí, sí, ahí y sí, es sí. como de, pues sí, güey, están ahí en su barrio pues, lo mejor que Caguameando, pueden ¿no? Sí. estar, ajá, sí, los niños jugando en la calle,
las señoras ahí así como, incluso lo ven y como que se sacan de pedo, ¿no? Entonces así va Sí, él sí, viendo así sí. como desde su privilegio de miembro del partido, va viendo a los otros y dice, chale, no mames, estos güeyes no tienen ni educación, ni, ni se dan cuenta de lo jodidos que están. Entonces es como, ¿cómo vamos a esperar que ellos se levanten si ellos no se dan cuenta que se pueden levantar? ¿No? O sea, si ellos no se incomodan lo suficiente como para levantarse. Eso es lo que él ve, por eso le parece como un acto de fe. Es como, pues sí, sí, hay esperanza está en ellos, pero no creo que pase, No. ¿no? De pronto se da cuenta que llegó a la tienda en la que compró su diario y entra pensando que será más fácil explicar qué hace adentro de la tienda que parado en la calle. O sea, sí puede ser que fue a buscar agujetas. Ujú. Al entrar a la tienda lo recibe el dueño, el señor Charrington, que lo reconoce de la última vez. Después de hablar un poco y ver la fascinación de Winston por las antigüedades, el hombre le indica que tiene una habitación en la parte trasera que le gustaría ver. Winston lo sigue a través de un pasillo y llegan a una habitación amueblada y nota que no hay telepantalla, que es lo que te digo, se puede quitar. Se le ocurre que podría alquilar esa habitación, pero pronto se distrae con las antigüedades que hay ahí. Ok. Es como, ay, estaría bien, y si se la rento para poder escribir aquí y así, y es como, ay, mira, tiene, y ya, se distrae. Habla con Charrington durante un buen rato y al salir de la tienda piensa que volverá dentro de un mes a comprar más cosas. Sin embargo, debido a su distracción, olvida revisar que no hubiera nadie fuera que lo pudiera reconocer, y se le hela la sangre al encontrarse delante de él a Julia, la muchacha morena del departamento de la novela que pasa frente a él apurando el paso. Para Winston es evidente que lo está espiando y sale huyendo en la dirección equivocada. Vacila un momento y piensa en alcanzarla y asesinarla, pero rápidamente abandona ese pensamiento, vuelve a su apartamento y contempla el suicidio. Pero en este mundo esa no es una opción viable. Se piensa, ya me descubrieron y si mejor me mato, no, mejor no me mato. Mm. 4 días después, en su trabajo, Winston se encuentra nuevamente con ella. Se le acerca en un pasillo, ella se acerca a él en un pasillo, y él ve que ella tiene un cabestrillo en el brazo derecho. Cuando están a unos metros de distancia, la muchacha tropieza y cae al suelo, gritando de dolor al caer al suelo sobre su brazo herido. Winston se detiene en seco. La joven logra ponerse de rodillas, su expresión parece más de miedo que de dolor. Esto provoca una extraña emoción en Winston. A pesar de que ella es su enemiga y busca su muerte, también es un ser humano sufriendo. Se acerca a ella para ofrecerle ayuda, le agradece y continúa su camino. Winston nota que está frente a una telepantalla y espera que su sorpresa no haya sido muy evidente, ya que mientras le ayudaba a ponerse de pie, ella le deslizó un papel en la mano. Ah, Winston vuelve a su escritorio y arroja el papel junto a sus demás documentos mientras piensa en las posibilidades. Puede ser una policía del pensamiento o puede ser miembro de una organización clandestina que se había fijado en él. pusieron un 4. Ujú. Al terminar algunas de sus tareas, Winston toma las hojas con el papel encima y por fin puede ver que dice, te quiero. Pirro. Es así como espía. ¿Cuánto acto de amor Sí, en sí, sí. dos Arriesgando palabras? su, arriesgando la vida, arriesgando Sí, todo. pero incluso lo hizo con confianza, ¿no? Ella Porque sí, es porque él como, puede delatarla. sí, sí, O sea, sí, ella tampoco sabe si él es o no. pero su, O sea, sí, sí, sí. pero fíjate, yo creo que hasta la parte humana Ujú, es, a pesar de tanta restricción, creo que Julia confió en esta parte humana o en el instinto, que eso sí, yo creo que no te lo pueden cambiar. ujú. Es, chingue su madre. Se lo aviento, se lo doy. Ya ha habido Y pues a ver que miraditas, sea lo ya que vi, Dios ya a ver quiera. qué sale, ¿no? Es la última, sí o sí, Sí. ¿no? Entonces, eso sí no, creo que no es la esencia del ser humano, creo que es algo que jamás se puede cambiar. Sí, si lo piensas, también es algo como bastante impulsivo. Es Sí, como de, sí, sí, sí. güey, ni siquiera sabes si el vato de veras, o Claro, sea, si no es un pinche soplón o pero sea, ¿por qué o lo si está hizo con loco o él, no? O qué. sea, ¿por qué fue Sí, como sí, un, sí. ya ha habido un, esas miraditas ahí que te avientas de repente con alguien o Porque uno, se supone que no, o sea, que se ven, pero sí, no no, se no, demuestran nada con la mirada, pues. O sea, eso es lo que se supone, porque si lo demuestras, también la pantalla te ve u otras personas te ven, entonces te puede delatar tu gesto. sí, sí. Pero son como esas licencias, ¿no? Porque también es lo que dice con O'Brien, es como de, ay, pues nos vimos y vimos
que Qué teníamos una padre. conexión. Nos dijimos un montón de cosas sin decirnos nada. Ajá, sí, 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 efectivamente. Entonces, al leer el papel, Winston se paraliza y no puede deshacerse de la evidencia, aún sabiendo lo que pasaría si alguien lo encontrara. Esto no le importa y ahora se descubre asistiendo a sus compromisos sin siquiera pensar en escabullirse al barrio de los proles, ya que las solas palabras escritas en ese papel le dan el impulso para no arriesgarse. Ahora, a Winston se le presenta un problema físico. ¿Cómo se puede poner en contacto con ella para concertar una cita? ¿Cómo hablar con ella si no Y, pueden hablar en ningún lado? sí, claro. Piensa en todas las posibilidades. Si tan solo supiera dónde vive o a qué hora sale de trabajar, entonces resuelve que lo mejor es hacerlo en el comedor. Se va a sentar cerca de ella y lejos de las telepantallas. Así aprovechará el murmullo de las conversaciones ajenas para hablar y concretar algo. Durante la siguiente semana, Winston no puede hablar con ella por diferentes motivos. Pero por fin lo consigue, se sienta frente a ella, no se miran y hablan en voz baja. Quedan en verse esa misma tarde en la plaza. Ella le da instrucciones de no acercarse hasta que esté rodeada de gente y entonces puedan caminar uno al lado del otro sin mirarse. O sea, se sientan así de frente, pero como yo viendo para allá y acá, y entonces Sí, de que, así. ah, sí, que, Ah, sí, fíjate que esto y que aquello, ándale, sí, acá. ajá. Sí, 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 así. Hace querer, hace correr. Ajá, sí, sí, de una vez. Entonces Winston va, ¿no? Y al llegar a la plaza, ve a Julia a lo lejos y espera que la gente se reúna. Entonces, Winston empuja a los proles hasta que llega junto a ella. Ahora están ahí, hombro con hombro. Ella vuelve a tomar el control de la situación y le da las indicaciones necesarias para reunirse el domingo en el campo. Antes de separarse, ella toma su mano y la aprieta. Cito. No habría durado aquello más de 10 segundos, y sin embargo, parecía que sus manos habían estado unidas durante una eternidad. Por lo menos tuvo Winston tiempo sobrado para aprender de memoria todos los detalles de aquella mano de mujer. Exploró sus largos dedos, sus uñas bien formadas, la palma endurecida por el trabajo con varios callos y la suavidad de la carne junto a la muñeca. Solo con verla la habría reconocido entre todas las manos. En ese instante se le ocurrió que no sabía de qué color tenía ella los ojos. Probablemente castaños, pero también es verdad que mucha gente de cabello negro tiene ojos azules. Volver la cabeza y mirarla hubiera sido una imperdonable locura. Así, Ah, así está. Dice entonces, Winston se dirige al lugar indicado por Julia. Al llegar, ella lo sorprende y lo lleva a un claro rodeo de arbustos. Hablan durante un momento y en un instante ambos están abrazados, besándose, recostados en el suelo. Pero Winston no consigue que su cuerpo responda. O sea, no, se nomás no. Ajá, paralizó sí, sí, sí. acá. Julia se da cuenta, se separa de él y le dice que no hay problema, que todo bien, que vamos Pasa a nada, reparar. mijo. Sí, sí, sí. A todos les pasa, no hay pedo. ¿Sí? Que está todo bien. Entonces, Winston le pregunta su nombre. Porque para todo esto, Winston no sabe cómo se llama. O sea, nosotros Claro, sabemos, claro, sí, sí, sí. pero ellos no, nunca habían hablado, güey, realmente. Más ¿Tú que quién eso, eres? ajá. ¿De quién eres? Le ¿De quién dice. eres? Sí, sí, sí. Ella no le devuelve la pregunta, porque ella sí sabe. Winston le confiesa que la odiaba y que pensó que estaba con la policía del pensamiento. Ella suelta una carcajada y le ofrece un chocolate. Oh, Le dice entonces a Winston que en realidad odia al partido y todo lo que tiene que ver con él, y le confiesa que le atrajo porque pudo ver en su cara que no estaba con ellos, refiriéndose al partido, que es lo que tú decías, sí, es sí, como, sí. pues no sé, yo veo que tienes algo en tu cara Sí, que sí, dice de que, semblante, ¿no? ajá, sí, sí, como que Este. no puedo leer a las personas, dice. mm, ok. Mientras caminan por el lugar, Winston lo reconoce como el país dorado de sus sueños. El canto de una ave solitaria lo saca de sus pensamientos y lo hace sentir. Así que sin perder tiempo, vuelven a los besos y ella, como la chica de sus sueños, se desprende de su ropa con un rápido movimiento. Se le encuera ahí enfrente. Sí, sí, tal cual como sueño. Winston se arrodilla frente a ella y le pregunta si ha hecho esto antes, a lo que ella contesta que sí, muchas veces. Sí. Y cito. Andy. Oye, le dice Winston, cuantos más hombres hayas tenido, más te quiero yo, ¿lo comprendes? Sí, perfectamente. Odio la pureza, odio la bondad. No quiero que exista ninguna virtud en ninguna parte. Quiero que todo el mundo esté corrompido hasta los huesos. Pues bien, debe irte bien, cariño. Estoy corrompida hasta los huesos. ¿Te gusta hacer esto? No quiero decir simplemente yo, me refiero a la cosa en sí. Lo adoro. Fin de la cita. Así. Hacen el amor y se quedan dormidos. Al cabo de un rato, Winston despierta y se da cuenta que el acto de amar, de hacer el amor,
es un golpe contra el partido, es un acto político, porque está completamente prohibido, Sí, güey, y claro. porque fomenta la relación y porque fomenta el intercambio y los sentimientos, y es como, no, eso no nos sirve. Ujú. Después de este encuentro se ven otras veces en lugares concurridos y hablando como mucho por media hora cada vez. Gracias a estas conversaciones se van conociendo un poco y Winston nota que ella no es una ferviente revolucionaria. No ha escuchado hablar de la hermandad ni cree que se pueda acabar con el partido, pero entiende cómo funciona la represión sexual. Cito, dice ella. Cuando haces el amor gastas energías y después te sientes feliz y no te importa nada. No pueden soportar que te sientas así. Quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas esas marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el gran hermano y el plan trienial y los 2 minutos de odio y todo el resto de su porquería? Fin de la cita. Eso es lo que ella, de lo que ella se da cuenta, pues eso es lo que ella ve. Sí, es como de, pues sí, no quieren que tengamos sexo porque entonces, porque nos importaría, porque qué ganas tendríamos de ir a gritar y hacer escándalo allá si estamos a gusto con nosotros. Sí, no hay necesidad de hacer más. Ujú. Un día, después de que Julia cancela una reunión en el claro del bosque donde se veían, Winston decide alquilarle la habitación a Charrington y la invita a pasar una tarde ahí con él. En esa habitación, lejos de la vista del gran hermano, disfrutan de la vida que ambos desearían tener. Vuelven a esta habitación unas cuantas veces más. Ellos saben que es cuestión de tiempo para que los descubran, pero están dispuestos a hacer valer ese tiempo. En algunas ocasiones, mientras espera a Julia, Winston habla con Charrington, que al parecer lo ve ahora como un amigo, más que como un cliente, ya que solo le muestra sus antigüedades para hablar de ellas y sin intención de vendérselas. En la habitación, Winston y Julia hablan de la rebelión. Ella no cree que algo como la hermandad pueda existir y no le importa en lo más mínimo saber que es manipulada por el partido, al grado de quedarse dormida mientras él trata de explicarle cómo lo manipulan y de hacer que ella se dé cuenta. Pero ella cumple con lo que se espera de ella, ¿cuántos ellas? Y así puede seguir escabulléndose en secreto para sus encuentros. Winston ve salir una rata de uno de los agujeros en las paredes de la habitación y grita despavorido, porque les tiene pavor. Ok. Julia despierta y cubre el agujero, prometiendo que poco a poco los cubrirán todos, porque hay varios agujeros en la pared de donde pueden salir ratas. Porque les tiene miedo, incluso en la parte del sueño, hay un punto en donde en su sueño él escucha que hay ve que hay una pared y del otro lado de la pared escucha como Como arañazos ajá. así, güey. Ajá, pero no queda muy claro si es un recuerdo, un sueño o una mezcla entre recuerdo y sueño, entonces así, pero tiene un trauma con las ratas, bien cabrón. Ok. Ujú. En uno de esos encuentros en la habitación de Charrington, Winston piensa en lo inhumanos que el partido los vuelve por medio de la vigilancia omnipresente. No pueden expresar ningún tipo de emoción o sentimiento, a menos que esté programado y promovido por el partido, y piensa en el tiempo que falta para que vengan por ellos y lo que pasará después. Él no quiere traicionar a Julia, así que habla de esto con ella. Cito. Si quieren que confesemos, replicó Julia, lo haremos. Todos confiesan siempre, es imposible evitarlo, te torturan. No me refiero a la confesión, confesar no es traicionar. No importa lo que digas o hagas, sino los sentimientos. Si pueden obligarme a dejarte de amar, esa sería la verdadera traición. Julia reflexionó sobre ello. A eso no pueden obligarte, dijo al cabo de un rato. Es lo único que no pueden hacer. Pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca. Eso es verdad, dijo Winston con un poco más de esperanza. No pueden penetrar en nuestra alma. Si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humanos, aunque esto no tenga ningún resultado positivo, los habremos derrotado. Fin de la cita. Winston camina por un largo pasillo del departamento de registro cuando se encuentra con O'Brien, que se le acerca para elogiar su trabajo en algunos artículos. Él no lo puede creer, y durante la conversación encuentra en las palabras de O'Brien una señal de que efectivamente está de su lado. Le da su dirección y le dice que vaya a su casa después, cosa que Winston hace y lleva con él a Julia. Una vez en la casa de O'Brien, este les revela que efectivamente pertenece a la hermandad que está liderada por Emmanuel Goldstein, que es una organización en la que sus miembros no deben conocerse ya que eso los pondría en peligro, porque al capturar a uno podría delatar a los demás. Al constatar que ellos quieren entrar a este movimiento, les hace las siguientes preguntas. ¿Están dispuestos a dar su vida? Sí. ¿Están dispuestos a cometer asesinatos? Sí.
¿A cometer actos de sabotaje que pueden causar la muerte de centenares de personas inocentes? Sí. ¿A vender a su país a las potencias extranjeras? Sí. ¿Están dispuestos a hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido? Sí. Si, por ejemplo, sirviera de algún modo a nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, ¿estarían dispuestos a hacerlo? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a perder su identidad y a vivir el resto de sus vidas como camareros, cargadores de puerto, etcétera? Sí. ¿Están dispuestos a suicidarse si se los ordenamos y en el momento en que se los ordenáramos? Sí. ¿Están dispuestos los dos a separarse y no volver a verse nunca? No, interrumpió Julia. A Winston le pareció que había pasado muchísimo tiempo antes de contestar. Durante algunos momentos creyó haber perdido el habla. Se le movía la lengua sin emitir sonidos, formando las primeras sílabas de una palabra y luego de otra. Hasta que lo dijo, no sabía qué palabra iba a decir. No, dijo por fin. Hacen bien en decírmelo, repuso Brian. Es necesario que lo conozcamos todo. Se volvió hacia Julia y añadió con una voz algo más animada. ¿Te das cuenta de que, aunque él sobreviva, sería una persona diferente? Podríamos vernos obligados a darle una nueva identidad. Le cambiaríamos la cara, los movimientos, la forma de sus manos, el color del pelo, hasta la voz. Y tú también podrías convertirte en una persona distinta. Nuestros cirujanos transforman a las personas de manera que es imposible reconocerlas. A veces es necesario. En ciertos casos, amputamos algún miembro. Sí, Sí. Sí. así va. Ellos aceptan esto y O'Brien pregunta si tienen algún escondite y Winston le habla de la habitación en la tienda del señor Sharrington. O'Brien le dice que por ahora con eso basta y que estará en contacto a través de Martin, que es su criado. También le dice que le hará llegar el libro que escribió Goldstein, que decía al principio, para que lo lean y conozcan a profundidad la hermandad y sepan cómo conducirse. Dicho esto, se van de la casa. Así, entonces ahorita ya están Sí. en la rebelión. La rebelión de las máquinas. Tiempo después, Winston recibe por fin el libro de Goldstein, Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, y comienza a leerlo, tanto para él como para Julia, que se queda dormida mientras lo escucha recitar los argumentos que él ya conoce, pero escritos de forma más organizada y elocuente, llegando a la conclusión de que, cito, encontrarse en minoría, incluso en minoría de uno solo, no significaba estar loco. Había, había la verdad y lo que no era verdad. Y si uno se aferraba a la verdad, incluso contra el mundo entero, no estaba uno loco. Fin de la cita. Entonces es eso, o sea, cuando lee el libro, volvemos a eso, se da cuenta de que lo que él pensaba, lo que él pensaba que era verdad, o que él sabía que era verdad, aunque todas las evidencias estuvieran en su contra, ¿sí? Al final hay algo que se lo confirma y entonces es como de, bueno, sí, pues sí, o sea, no, eso no hace que yo esté loco, el hecho de que nadie me confirme nada, no hace que esté loco, porque mira, aquí hay alguien que sí me confirma y me dice que los que están locos son todos los demás y no yo. Sí, ¿Sí? porque como esas mismas señales que él vio, alguien más las notó también. Ujú, Y ujú. alguien más. Porque se Entonces, supone que Goldstein, que es el que ujú, escribe esto, estaba junto con, es como el Che Guevara y Fidel Castro, ujú, ¿sí? Que empezaron juntos la revolución y en algún punto, se separaron. bueno, sí, al Che lo mataron, pues, pero quedó como la figura de la libertad y Fidel Castro se va y se vuelve el dictador horrible que fue, ¿no? ¿Qué fue así? Ujú. Entonces, así son más o menos estos dos. O Trotsky y Lenin, que de hecho está basado en la figura de Trotsky, Goldstein. Pero Ah, es, ok. es precisamente eso, y que él se vuelve un güey que está en contra de todo lo que está pasando, y entonces por eso lo mandan matar. Entonces, así pasa con Goldstein acá, que es alguien que sabe qué es lo que está pasando porque estuvo ayudando a que se llegara a este punto. Ujú, Entonces, así. Y es alguien que sí estuvo ahí, que sí tiene las memorias, que sí, y aparte lo registra. ya. Bueno, al terminar de leer, Winston se duerme junto a Julia y al despertar observan por la ventana a una mujer que canta mientras lava la ropa. Él reflexiona pensando en lo que leyó y vuelven a sus mentes las palabras. Si hay esperanza, está en los proles. Entonces dice en voz alta, nosotros somos los muertos. Palabras que repite Julia casi de manera automática y detrás de ellos una voz robótica las repite también.
Ante este sonido, los amantes se sobresaltan y la voz les indica que no se muevan de donde están, al tiempo que cae un cuadro de la pared y revela una telepantalla oculta tras él. Siempre hubo una Siempre telepantalla hubo ahí. una. Oh, Nomás no los veía. ajá. De pronto, la habitación se llenó de hombres uniformados. Winston y Julia están desnudos en el centro, de espaldas uno al otro, y con las manos detrás de la cabeza. Uno de estos hombres se acerca a Winston y le golpea el tobillo para hacerlo caer. Al mismo tiempo, otro hombre golpea a Julia en el estómago y también cae retorciéndose de dolor. Winston no se atreve a voltear a verla. Un par de hombres la levantan de las rodillas y los hombros y salen de la habitación. Winston se pregunta qué habrá pasado con el señor Charrington, cuando de repente entra en la habitación dando órdenes a los uniformados. Pero esta vez se ve diferente. Se ve mucho más joven. Cito, pensó Winston que por primera vez en su vida contemplaba, sabiendo que era uno de ellos, a un miembro de la policía del pensamiento. Fin de la cita. Cuando vio a Charrington. Ujú. Pues se dio cuenta de que todo este tiempo le estuvo... Manipulando. Ajá, sí, sí, sí. Le tendió una trampa. Sí. Winston es encerrado junto a otros presos en una celda blanca bien iluminada pero sin ventanas. Ahí solamente hay un banco que recorre toda la celda y 4 telepantallas, una en cada pared. Dentro de esta celda es imposible saber qué hora es o si es de día o de noche. De repente entra su vecino, que le dice que lo detuvieron por decir mientras dormía abajo el gran hermano, que es el que te decía. Ajá. Su hija de 7 Papá. años lo escuchó y lo denunció, pero agrega que está agradecido de haber sido descubierto y detenido antes de que fuera demasiado tarde, porque es un vato que está bien lavadísimo Sí, del sí, sí. cerebro. Y ese representa a la mayoría en el libro, ¿no? O sea, todos los que no están pensando en hacer nada Más revolucionario. ajá, sí, nada revolucionario. Winston solo puede sentir el dolor que le produce el hambre y no puede pensar en nada más. De pronto, un guardia entra a llevarse a un hombre que parece ya un esqueleto por lo delgado que está. Le señala y dice, habitación 101. Al escuchar esto, el hombre enloquece y pide que mejor lo maten. Se ofrece a delatar a quien ellos quieran, incluso ofrece a su familia con tal de que no se lo lleven a la habitación 101. Es inútil. Varias horas después, Winston se encuentra solo en la celda, ya se han llevado a todos. De pronto la puerta se abre y ve entrar a O'Brien. Por un momento le invade una esperanza, pero inmediatamente entiende que O'Brien no es un preso. Cito. Ya sabías que esto ocurriría, Winston, dijo O'Brien. No te engañes a ti mismo. Lo sabías. Siempre lo has sabido. Así. Y Lo traicionó, lo güey. traicionó. Bueno, de hecho no lo traicionó, lo llevó a una trampa. Pues Sí. sí, desde un principio más bien. Ujú. Winston despierta atado de pies y manos a una cama en medio de una habitación. Ahí se encuentra también O'Brien junto a alguien que parece ser un doctor o un científico vestido con una bata blanca. Recuerda entonces las torturas físicas y psicológicas que han ejercido repetidamente contra él desde el momento en que salió de aquella celda blanca. Golpes, gritos, insultos, todo con la intención de que confesara todo, incluso cosas que nunca pasaron. Pero esta vez, en esta habitación con O'Brien, todo es diferente. Entonces este jala una palanca y Winston siente una poderosa descarga eléctrica recorrer su cuerpo. O'Brien le dice que no tiene que sentir eso de nuevo, solo debe hacer lo que él le diga. Prosigue haciéndole preguntas sobre las cosas que Winston sabe. Le pregunta sobre la guerra, quién es el enemigo actual, ¿ha sido siempre ese el enemigo? O'Brien le pide que repita la consigna del partido sobre el control del pasado, y Winston dice, quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. Acto seguido, O'Brien pregunta si cree que el pasado realmente existe como un punto en el espacio. Winston responde que no, a lo que O'Brien le cuestiona, ¿cómo puede existir entonces el pasado? Winston responde que existe en la memoria y que esa no la pueden controlar. Al menos su memoria no la pudieron controlar. Cito. Al contrario, dijo por fin O'Brien. Eres tú el que no la ha controlado y por eso estás aquí. Te han traído porque te han faltado humildad y autodisciplina. No has querido realizar el acto de sumisión que es el precio de la cordura. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Convéncete, Winston, solamente el espíritu disciplinado puede ver la realidad. ¿Crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio? ¿Crees también que la naturaleza de la realidad se demuestra por sí misma? Cuando te engañas a ti mismo pensando que ves algo, das por cierto que todos los demás lo están viendo, igual que tú. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa.
La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio, no en la mente individual que puede cometer errores y que en todo caso perece pronto. Solo la mente del partido, que es colectiva e inmortal, puede captar la realidad. Lo que el partido sostiene que es verdad es efectivamente verdad. Es imposible ver la realidad sino a través de los ojos del partido. Este es el hecho que tienes que volver a aprender, Winston. Para ello se necesita un acto de autodestrucción, un esfuerzo de la voluntad. Tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo. Después de una pausa de unos momentos, prosiguió. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario, la libertad es poder decir que 2 más 2 son 4? Así. Winston dice que sí, que lo recuerda. Así que O'Brien levanta la mano escondiendo su pulgar y le pregunta, ¿cuántos dedos hay? Winston responde que 4. O'Brien le cuestiona, ¿y si el partido dijera que son 5, entonces cuántos dedos hay? Winston no cambia su respuesta. O'Brien le da una fuerte descarga cada vez que obtiene la misma respuesta de Winston, por lo que termina llevándolo a decir que no sabe cuántos dedos hay, que desearía que fueran 5, pero no lo sabe. Después de escuchar eso, O'Brien se detiene. Le aclara a Winston que en realidad le está ayudando a curarse. O'Brien le permite hacer algunas preguntas, entonces Winston pregunta por Julia y le responde que lo traicionó inmediatamente. Pregunta después si existe el gran hermano y O'Brien le asegura que sí, y que nunca morirá. ¿Y la hermandad? Pregunta Winston, a lo que O'Brien responde que eso nunca lo sabrá. Así le dice, eso no te lo voy a decir, güey. Te voy a dejar Quédate con esa duda. con la duda, sí, sí. Sí, güey, pues lo está torturando. Sí. La sesión termina cuando le aplican una inyección que lo deja inconsciente. Así va, güey. ¿Cómo vas hasta ahí? Todo. Pinche- Sí, güey, pinche vato pasado de lanza. Así es como le lavan la cabeza con electroshock. En una nueva sesión de tortura, O'Brien le explica a Winston que hay 3 etapas en su reintegración: aprender, comprender y aceptar. Y le asegura que ahora está en la segunda, en la de comprender. Winston se encontraba en la misma cama, atado, y O'Brien seguía teniendo el control de las descargas eléctricas, pero esta vez solo las aplicaba ante las faltas de inteligencia. O'Brien le dice que ayudó a escribir el libro que se le presentó como firmado por Goldstein, y le pregunta si entiende por qué el partido desea el poder. Winston piensa un momento y responde que es por el bien común, porque los seres humanos no están capacitados para gobernarse solos. A mitad de su respuesta lo detiene el dolor de la electricidad pasando por su cuerpo y O'Brien le reprocha su respuesta estúpida y le aclara que, cito, el partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás, solo nos interesa el poder. No la riqueza, no el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad, solo el poder puro. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes o hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y por un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? Eh, Ahí es como, bueno, se ve la crítica a Marx, Ujú. que es precisamente eso, es como de, vamos a hacer la revolución del proletariado para luego establecer la dictadura del proletariado, para que después de la dictadura del proletariado, entonces ahora sí todos seamos libres Y soberanos. ajá, sí, y es como de, y este güey lo que dice es, nadie hace una revolución Con el fin de un ajá, bienestar. sí, no, es como, o sea, la haces para poner la dictadura y ya. Y ya. O sea, después de la dictadura del proletariado que propone este, no hay más. O sea, eso va a ser.
que fue lo que pasó en la Rusia comunista. Ujú. Ujú. O la Alemania O en la nazi. Alemania nazi cuando llegó Hitler, porque Hitler llegó por medios democráticos. Sí, sí, O sí. sea, no hizo golpe de estado ni Eh, nada por el estilo, lo votaron como a cualquier otro. Mm, Winston puede ver el cansancio y la vejez en la cara de O'Brien, y éste lo sabe. Así que le explica que el poder del partido no depende de los individuos, sino de la masa, por lo que él y todos los individuos son reemplazables. Y el poder del partido es poder sobre la mente. Controlando la mente, controlan la materia, ya que la realidad misma se adapta de acuerdo a las necesidades del partido sin necesidad de que ésta sea realmente alterada. ¿Sí? sí. El partido dicta las leyes naturales y la misma naturaleza humana, y esto solo se puede lograr, según O'Brien, a través del dolor y del sufrimiento. Winston intenta negarse a este razonamiento, dice que los proles no lo soportarán y se rebelarán, que el espíritu del hombre se impondrá. Entonces, O'Brien le pregunta si se considera un hombre. Winston dice que sí, y O'Brien le replica que debe ser el último, por eso el título original, el último hombre de El Europa. último. Cambia su tono y le indica que se desnude y camine hacia un espejo triple que está al fondo, entonces, así, uno enfrente y así dos de lado. Winston obedece y al ver su reflejo se horroriza. No reconoce a la pobre criatura gris, esquelética y demacrada que le presenta el espejo. Su cabello se cae a pedazos, igual que sus dientes. La curvatura de su espalda recuerda un signo de interrogación y sus muslos son más delgados que sus rodillas. Entonces, O'Brien se acerca y le escupe estas palabras. Cito: Te estás pudriendo, Winston. Te estás desmoronando. ¿Qué eres ahora? Una bolsa llena de porquería. Mírate otra vez al espejo. ¿Ves eso que tienes enfrente? Es el último hombre. Si eres humano, esa es la humanidad. Anda, vístete otra vez. Al intentar vestirse, Winston se derrumba sobre un taburete y rompe en llanto. O'Brien le pone la mano en el hombro y le dice que puede terminar con esto cuando quiera. Winston le grita que todo esto es culpa y O'Brien le contesta que él así lo decidió al enfrentarse al partido y que él lo sabía. En ese momento, O'Brien agrega, cito: Te hemos pegado, Winston, te hemos destrozado. Ya has visto cómo está tu cuerpo, pues bien, tu espíritu está en el mismo estado. Has sido golpeado e insultado, has gritado de dolor, te has arrastrado por el suelo en tu propia sangre y en tus vómitos, has gemido pidiendo misericordia, has traicionado a todos. ¿Crees que hay alguna degradación en la que no hayas caído? Winston dejó de llorar, aunque seguía teniendo los ojos llenos de lágrimas. Miró a O'Brien. No he traicionado a Julia, dijo. O'Brien lo miró pensativo. No, no, eso es cierto. No has traicionado a Julia. Winston se da cuenta, aterrado y asombrado, de que O'Brien sabe lo que esas palabras significan. Al cabo de unas cuantas sesiones más, el trato que recibe Winston cambia. Lo alimentan con frecuencia, le permiten bañarse y hasta le ponen una dentadura postiza. Ahora Winston comienza a ejercitarse y siente cómo sus músculos se van rellenando. Pero algo más ha cambiado. Es capaz de doble pensar y hace un esfuerzo consciente por mantener alejados de sí los pensamientos que pueden considerarse crímenes mentales. Es capaz de aceptar que el pasado nunca había sido alterado y puede escribir sin dudar que la libertad es la esclavitud, que 2 y 2 son 5 y que el poder es Dios. Sin embargo, todo eso se va por la borda cuando en una ocasión mientras duerme, sueña con Julia y con su libertad, hablando entre sueños, cosa de la que evidentemente O'Brien se percata y va por él. Entra en la celda de Winston seguido por 2 guardias y le cuestiona sus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano. Winston responde que lo odia, a lo que O'Brien le replica. Cito: ¿Lo odias? Bien, entonces ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar el gran hermano. No basta que le obedezcas. Tienes que amarlo. Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. Habitación 101, dijo. Ay, deja tomar agua porque está complicado. Está intenso. Güey, Me siento uno. lo estaba leyendo y estaba... ¡Mames! ¡No mames! Yo recuerdo haberlo leído. Ya lo había leído, ya sabía de qué terminaba, güey, pero de todos modos... Sí, como volverlo Sí, a y releer. la verdad es que
no sé, güey, lo estaba leyendo pues es que O'Brien tiene como una actitud, como no lo trata culero. O sea, sí, obviamente Sí, le está sí. haciendo cosas horribles, pero habla con él como con Con esta un actitud poco de de villano, compasión, ajá. ¿no? Sí, y como que lo entiende realmente, ¿no? Como de yo entiendo y sé por lo que estás pasando y está bien fácil, güey. Sí, sí. O sea, estamos aquí porque tú quieres estar aquí. Y eso, Exactamente. ¿no? O sea, como todo esto es tu culpa. O sea, como un pensamiento, como podemos ver como bien No me sectario, ¿no? obligues a Como, hacer que ajá, sí, esto. sí. Yo no quiero, pero tú me obligas. Así Ajá. es, sí. Y esto me duele más a mí que a ti. Ándale. Todo este tipo de cosas que dices, "Verga". Y lo ves, güey, cuando lo estaba leyendo, así fue como de, chale, pues, o sea, ¿por qué le estás haciendo todo eso? Pues ya déjalo. Pero sabe que Pero no no, sí, puede, no no. Y puede es hacerlo. eso, sirve a un poder más grande que él, Sí, claro. ¿no? 101. La habitación 101. Ahí va. Winston despierta atado a una silla, completamente inmovilizado en el centro de una habitación con dos mesas frente a él. Escucha la puerta abrirse y O'Brien, desde atrás, le revela que lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. Lo peor del mundo para cada persona. No tiene que ser algo mortal, solo tiene que ser lo peor para quien entra en la habitación. En la celda entra un guardia con una jaula que tiene adaptada una especie de máscara en uno de sus extremos. Winston pudo ver y escuchar lo que había dentro, y O'Brien se lo confirma. Son ratas. Winston chilla y trata de huir, pero está muy bien atado. Entonces le dice a O'Brien que dirá lo que sea necesario, y O'Brien le contesta. Cito. El dolor no basta siempre. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor incluso hasta bordear la muerte. Pero para todos hay algo que no puede soportarse, algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo de una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que encuentres a tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. Lo mismo te ocurre a ti con las ratas. Para ti son lo más intolerable del mundo. Constituyen una presión que no puedes resistir aunque te esfuerces por ello. Por eso, las ratas te harán hacer lo que se te pide. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? O'Brien levanta la jaula, presiona un resorte y se abre una de las compuertas. La acerca lentamente a la cabeza de Winston mientras le explica lo que pasará cuando las ratas salgan de la jaula. Le ajusta la careta, es como una máscara que tiene un tubo así y tiene Ya. la jaula. Tiene una puerta. Le ajusta la careta y Winston suelta un agudo chillido sin poder pensar en nada que pueda hacer o decir para que detengan esta tortura, salvo una cosa. Comprende que solo hay una persona que puede poner entre él y las ratas y entonces grita. Hácelo a Julia. Hácelo a Julia. A mí no, a Julia. No me importa lo que le hagas a ella. Desgárrale la cara, descoyúntale los huesos, pero a mí no. A Julia. A mí no. Entonces, O'Brien presiona nuevamente el resorte. Winston escucha el chasquido y sabe que la jaula vuelve a estar cerrada por completo. Así, la traicionó. Las traiciones. Winston por fin es liberado y recibe un nuevo puesto en el Ministerio de la Verdad. Trabaja poco y cobra mejor que antes. Un día se encuentra con Julia. Casi no la reconoce, su cuerpo está deformado y tiene cicatrices en la cara. Winston la sigue y la alcanza, la toma de la cintura. Ella no hace ningún esfuerzo ni por abrazarlo ni por zafarse. Se sientan juntos, pero no muy cerca, y por fin Julia le dice, cito, te traicioné. Yo también te traicioné, dijo él. Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo, a veces te amenazan con algo que no puedes soportar, que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar. Y entonces dices, no me lo hagas a mí, hácelo a otra persona, a fulano de tal. Y quizá pretendas más adelante que fue solo un truco y que lo dijiste únicamente para que dejaran de martirizarte y que no lo pensabas de verdad. Pero no. Cuando ocurre eso, se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran. Crees entonces que no hay otra forma de salvarte y estás dispuesto a salvarte así. Deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a la otra persona y no a ti. No importa en absoluto lo que puedas sufrir. Solo te importas entonces tú mismo. Solo te importas entonces tú mismo, repitió Winston como un eco.
Y después de eso no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes. No, dijo él, no se siente lo mismo. Winston, finalmente roto y despojado de su humanidad, bebe ginebra en un café sentado solo en una mesa en el rincón, frente a un enorme cartel con la cara del gran hermano. Cito. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tosudez la tuya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. Y así termina. 1984. Máquina. Derrotados. Derrotados. Sin esperanza. Así veía el mundo Orwell. No hay nada que se pueda hacer, decía. Tengo entendido que cuando Orwell estaba escribiendo este libro, él estaba padeciendo de Se estaba muriendo. tuberculosis. Y mientras lo estaba haciendo, lo estaba escribiéndolo, él simplemente estaba sufriendo durante todo ese rato. Sí, de hecho creo que no lo alcanzó a haber publicado. Sí, creo que no. O sea, Me parece lo que no. entregó Ey, y se murió. sí, y Ujú. fue el último, creo que de 9 o 10 libros, me parece. Creo que son 9. No sé Eh, cuántos escribió. Sé que escribió varios, pero no sé cuántos escribió, güey. sí, entonces es un libro muy crudo, ya nos dimos cuenta. Y yo creo que esta parte lo acompañaba o incluso lo inspiraba, ¿no? Parte de este dolor que Sí, claro. sentía y saber que no hay esperanza, saber que te vas a morir porque te vas a morir y simplemente darlo todo en el último porque sabías que era el último, es abandonar toda esperanza Sí, sí, y sí, hacerlo sí. todo. Entonces creo que por eso lo crudo de esto es que al final no No hay, hubo no hay final. nada, no hay final, Sí, en el exactamente. fondo no hay fondo, dicen. En el Sí, fondo no hay fondo. Sí, 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 sí. Así, exactamente. así está. La verdad es que es un libro que me gusta mucho y siempre que lo veo sufro, que lo leo sufro un chingo. Sí, Pero, o sea, y cada vez que lo leo es más, güey, porque veo más cosas, me doy cuenta de, o sea, pues así, ¿no? O sea, cada que lees un libro sí, ves vuelves algo que a... no viste antes. Claro, claro. Entonces, con este es como de, chale, güey, qué culero, porque lo leí como en la prepa y luego lo leí estudiando la carrera Ujú. y, y ya cuando lo leí estudiando la carrera vi cosas porque pues ya tenía otro conocimiento y porque ya el mundo era otro que cuando estaba estudiando la Sí, claro. prepa. Entonces, eh, pues no puedo evitar vernos en un poco pues en ese mundo. No digo, ay, estamos viviendo en 1984. No, pero, pero sí, pues sí resuena mucho, ¿no? O sea, sí me resuena mucho con la vida cotidiana, con el mundo actual, con estas cuestiones todo del lenguaje, o sea, como estas cosas de la manipulación de la verdad, o sea, como todo este tipo de cosas que están ahí y que Sí. convivimos con ellas todo el tiempo, pues, e incluso hay otras que yo mismo acepto como, sí, pues está chido, qué bueno que esté así, ¿no? Pero, y es como, bueno, ¿realmente es así o no? O sea, sí, sí me friquea bien Sí, gacho, güey. porque de repente, entre tantos, bueno, digo, no es que uno sea tan sociable, pero entre varios círculos sociales a los que te mueves tu vida diaria, para unos fue una bendición. Por ejemplo, para otros lo que a lo mejor a ti si estás en una zona de confort, para otros están batallando de manera muy Sí, sí, sí. sorprendente, ¿no? Lo que te comentaba, que incluso hubo en una película que salió hace poquito, la de Parasite, Ajá. donde la lluvia es una bendición. Ah, ya, sí, 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 pues Y es el meme, donde ¿no? Ahora, sí, de esta parte de, no sé, no he visto el meme, pero sé que lo que te comentaba hace rato, ayer llovió, estuvo tranqui, bien, pero pues tú no sabes, ¿no? La sí. gente que está afuera No, pues lo viviendo que y... te decía, o sea, tú me dijiste llovió, y yo así como, la verdad es que no me di cuenta, güey. Sí, sí. Y eso habla de mi privilegio, ¿no? O sea, como del lugar en donde yo estoy, que si llueve o no, me da lo mismo porque no me afecta, Sí, claro. ¿no? O sea, o al menos no directamente. Pero una persona, no sé, güey, en situación de calle o que se le mete el agua o lo que sea, o sea, es como de, güey, no mames,
ellos obviamente se dan cuenta y tienen un pedo. Yo me dormí y es como de, ay, qué bonito, mira, se escucha la lluvia, qué chido y así, como en Parasite Sí, sí, sí. precisamente. Y hay personas que es como de, puta madre, ya está lloviendo. Valió madre, Vale, madre. ¿no? ¿Y ¿Qué cómo vamos a me hacer voy? ahora? Y Ajá. que chingue su madre, ¿Dónde que me llueve y meto, ¿dónde me no? O sea, meto? sí, sí, Sí. sí. Entonces, sí, sí es, o sea, también, pues esa cuestión tan marcada de las clases sociales, también, pues es Sí, algo que parte. podemos ver y cada vez más. Sí, yo creo que incluso esta parte nos pasa, ¿no? En la ciudad, la misma policía que, digo, seamos realistas, ¿no? O sea, no toda la policía es buena. O sea, Ujú. hay muchos, me han tocado muchos también y de repente dices, pues, bueno, no tienes que hacer otra cosa más que casi hasta te dicen, y por tu bien, ¿no? Ajá, sí, Es sí, como, claro. lo aceptas, es una otra verdad Sí, que pero, tienes o que sea, aceptar es y eso, dices, es bueno, abuso de pero poder, güey, a fin de claro, cuentas. Ujú. y dices, bueno, ¿qué haces? Estás, no sabes ni qué hacer, estás impotente, dices, bueno, ok, pero lo aceptas después y a los días dices, bueno, algún día me voy a reír de esto. ¿Por qué? Y ahí lo dejas, Sí, o es simplemente eso, es, ¿por qué simplemente debe de existir? terminas aceptando como acá, así son las cosas. Así es, ¿Sí? terminas amando Y el sistema de una u otra manera, buscándole el sí, lado o lindo. conformándote, Sí, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Que es precisamente el doble pensar de acá, ¿no? Es como de, las cosas están bien horribles, pero déjame, hago una terapia, o sea, me terapeo para no sentir que está tan gacho, sí, claro. ¿sí? O buscas, pues es que hay gente que la está pasando peor. ¿No? O sea, te justificas con el dolor ajeno, es como de, bueno, pues es que yo no tengo derecho a quejarme porque hay alguien que está Claro, durmiendo en la calle, y es como de, no, güey, pues tú también estás sufriendo y se claro. vale que sufras, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, sí, 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 entonces, no sé, güey, me pasan un chingo de cosas con el libro, la tortura de Winston, se me, no, Sí, yo no, creo que yo también le tengo un asco o a las una ratas, repulsión y es como, ¿por qué deben de existir esto, no? sí, Pero yo no sé cuál lo sería mi entendí. habitación 101, güey. ¿Cuál Bueno, sería la de ustedes? A ver, déjenos ahí en los comentarios cuál sería su habitación 101 para hacerlo en su contra. sí. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Bueno, o al menos pensar, ¿no? De Sí, repente claro, decir, claro. nee, yo no, yo esto no, o yo sí. Bueno, es que sí, yo no sé cuál sería, No, yo no sé, no, no no en sé. este momento. O sea, es que yo pienso que con el dolor yo me quebraría, sería como de, ya, güey, hago lo que Sí, quieras. ya, Es hazlo a más, alguien más. hácelo a todos, menos a mí. Sí, 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 que menos sí. a mi perro. Ah, ahí Entonces, está ya. sí, ahí está ya. Ahí. Sí, sí, güey. Pues bueno, espero esta parte haya sido gratificante. ¿Algo Sí, les más? haya gustado, porque la verdad es que tomó bastante trabajito resumir el libro, pero siempre es Sí, un placer. es que incluso hasta nosotros disfrutamos esta parte, esta historia, ¿no? Sabiendo Bastante. que vas por un punto y que a pesar de que ya sabemos cuál es el final, sabemos Ah, que de todos modos se disfruta, es duele, como, sí, 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 duele y o es se como, disfruta. sí, claro, o sea, se vive, Sí, ¿no? sí, Se sí. siente otra vez. Sí, pues es la relectura, o sea, yo te digo, cada que lo leo es algo nuevo para mí, incluso yo dejo fuera muchas cosas cuando hago los resúmenes, ¿no? Ya. Porque pues a fin de cuentas son eso, son resúmenes, entonces cosas que yo lo único que hago es avanzar la trama, ¿no? Claro. Es como de hablo sobre la trama, pero todos los detalles que agrega que dan como más atmósfera y todo este rollo, eh, no están ahí, güey, pero cuando lo lees sí, Sí, ahí sí te están. desbarata, güey, sí Sí. te quiebra, está bien impresionante. Yo creo que, pues bueno, esperemos que realmente esté bien, esté gustando ¿cómo se puede Este decir? podcast, Sí, esta más bien dinámica, como dinámica, exactamente. ya, Como la dinámica donde vamos a estar hablando de esta parte, de repente vamos a meter más opiniones y tratar de embonarlo con nuestra vida diaria, que sabemos que tú y yo tenemos exactamente mismos problemas, mismos sí, privilegios, o algunos más, no, algunos pero menos, pero, pero creo que en alguna parte sí nos identificamos, ¿no? esa es la idea. Entonces, Pues pues bueno, aquí está, ya sería todo por el día de hoy. ya, se A mí me acabó. pueden encontrar en las redes, en Instagram sobre todo como Adrian-Marca.
Y Fernando.1428. efectivamente. Ese, Sale. Y pues ahí estamos. Muchas gracias por ver. cuídense. Bye.